Hola a todos. Bien, hoy vamos a empezar con estas clases un poco peculiares online de literatura con La regenta de Leopoldo Alas Clarín. Aquí la tenéis, así se publicó en dos partes, dos libros gruesos, ya lo veis, cada uno tiene pues unas 500 páginas. Y lo primero que quiero que tengáis claro es la importancia de La regenta de Leopoldo Alas Clarín. Para que os hagáis una idea, muchos críticos de literatura, muchos estudiosos de la literatura, la sitúan como la segunda novela más importante, la segunda novela española más importante después del Quijote. No en lengua española habría alguna hispanoamericana que se colaría en el ranking, pero sí de la literatura española esta sería la segunda gran novela, aunque esto siempre es discutible. Está considerada la mejor novela de todo el realismo español, aunque nosotros situamos como el gran maestro del realismo español a Benito Pérez Galdós. Y Benito Pérez Galdós es el gran maestro del realismo por el volumen de su obra y por la calidad de su obra como obras realistas. Pero ya sabéis que las obras realistas son literariamente muy sencillas. A los realistas les interesa sobre todo el reflejo fiel, completo de la realidad y no tanto la obra cuidada, bella, innovadora. Suelen ser narraciones muy sencillas, lineales, es decir, que empiezan contando el principio de los hechos, siguen por el nudo y terminan con el desenlace, incluyen muchas descripciones, objetividad, verosimilitud, una lengua coloquial, un narrador omnisciente, mucho diálogo, mucho monólogo, el reflejo de los distintos niveles y registros de la lengua y poco más. La regenta es una novela realista, pero ya mucho más compleja, más elaborada literariamente. De ahí pues este papel importante que tiene en la literatura. Además, se inscribe dentro de una tradición que se da en el realismo decimonónico, en el realismo del siglo XIX de Europa, que son las novelas que tratan el tema del adulterio femenino. Ya explicamos, no sé si os acordáis, que hasta entonces el tema del adulterio femenino se trataba desde la perspectiva del hombre, de lo que suponía para el hombre por la obligación de la honra, la venganza, etcétera, etcétera. Los realistas eran los primeros en abordar el por qué una mujer, dada la situación que tenía la mujer, que ser adúltera era una locura, era destrozarse la vida, qué es lo que llevaba a una mujer a ser adúltera con todas las consecuencias que este hecho traería para ella misma, pero para todo su entorno. En estas novelas incluíamos a la primera, que será Madame Bovary de Flaubert, pero también Ana Karenina de León Tolstoy. Pues La regenta es la gran novela que indaga en este fenómeno del adulterio femenino desde una perspectiva naturalista. Es decir, ya sabéis que el naturalismo decía que los seres humanos estábamos condicionados por la herencia genética y por el ambiente en el que vivíamos. Pues la novela indaga cómo el ambiente lleva a la mujer a ser adúltera, esa sociedad que quita la libertad de elección del matrimonio a la mujer, la condena a una existencia insatisfactoria, que es lo que le hace a la mujer buscar fuera del matrimonio la felicidad que el matrimonio no tiene, pero luego esa misma sociedad la condena, la aplasta, la critica, la echa fuera precisamente por ser adúltera. Bueno, primero os voy a hablar un poco de su autor. Su autor es Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas es el nombre y el apellido. Clarín es el seudónimo con el que pasó a la literatura y era el seudónimo, el nombre falso con el que él firmaba los artículos que aparecían en periódicos de la época. Fue un intelectual muy conocido, muy influyente, que participó además en polémicas y debates. De hecho, como anécdota os diré que se llevaba mal, lo tenía cierto resquemor hacia Emilia Pardo Bazán. Hay quien dice que porque Emilia Pardo Bazán se negó a hacer la crítica o una reseña precisamente de la regenta. Era un intelectual zamorano, afincado, vinculado casi toda su vida a la ciudad de Oviedo, que ya veremos la importancia que tiene en su obra, y de ideología republicana, avanzada, muy crítico con esa sociedad de la Restauración, pues con sus lacras, su atraso, su incultura, etcétera, etcétera, que esto se reflejará en su obra. Aparte de La regenta, Clarín escribió otra novela, Su único hijo, y cuentos. Es un autor de cuentos realistas muy logrados, por ejemplo, Doña Berta o Pipá, y yo recuerdo de niña en el cole haber leído uno que se llamaba Adiós Cordera, que me marcó mucho,
que era un relato ambientado en un pueblo asturiano, protagonizado por 2 niños que habían criado desde pequeñita a una vaca, una ternerita cordera, de ahí el título, y cuenta el trance, el relato de que estos críos en un momento determinado tienen que llevar a esa vaca con la que han convivido como un animal doméstico, a la que quieren, como queremos todos los que tenemos un animal doméstico, a matarla al matadero. Lo digo porque si a lo mejor a alguien le apetece, pues lo tiene disponible para leer. Bueno, La Regenta, aquí la tenéis, en sus 2 partes, se publicó en 2 partes. Se suele editar además en 2 partes porque ya veis que si no sería un libro bastante grueso, como todas las novelas realistas, que son novelones. Estas son 2 volúmenes de unas 500 páginas cada uno, 15 capítulos cada uno. Se publicó en los años 80 con un año de diferencia. Una se publicó creo que en 1884, pero ahora mismo no lo recuerdo, otra en 1885, más o menos, con un año de diferencia, y fue tremendamente escandalosa. Fue una novela que provocó mucho revuelo, la Iglesia pidió que se prohibiera y en Oviedo fue muy rechazada, muy polémica. ¿Por qué? Pues por 2 motivos. En primer lugar, por lo escandaloso de su argumento. Ahora os contaré el argumento y ya veréis como sí, efectivamente es bastante escandaloso y toca temas que hasta entonces eran un poco tabús. Y segundo, por la visión que daba de la sociedad española, una sociedad provinciana, atrasada, inculta, malévola, maldiciente, cruel, despiadada, etcétera, etcétera. El argumento cuenta la historia de Ana Ozores y de ahí el título de la novela, La Regenta. Ana Ozores es la esposa del antiguo regente, de un señor que ya está jubilado, que era el regente, que es un cargo jurídico, de la audiencia provincial de una ciudad que se llama Vetusta. Vetusta es una palabra que significa viejo, antiguo. No existe en España ninguna ciudad que se llame Vetusta, pero aunque la ciudad se llama Vetusta, por la amplísima descripción que nos da Clarín de ella, es muy reconocible Oviedo. La catedral, el casino, los edificios, las calles. De hecho, la torre de la catedral está descrita, si vais a Oviedo y leéis la descripción de la Regenta, la reconoceréis enseguida. En la plaza de la catedral de Oviedo hay actualmente una estatua de la Regenta en homenaje a la gran novela de la ciudad, por muy feo que fuera el retrato de la ciudad que hace esta obra. Ana Ozores es una joven muy conocida en la ciudad, como la regenta la conocen, como por ser la mujer del regente, igual que antes se decía la alcaldesa, la mujer del alcalde, o la boticaria era en realidad la mujer del boticario. Y es un personaje que la novela nos lo presenta en unas circunstancias muy determinadas, marcado por su pasado. Y esto es típico del naturalismo. La regenta, Ana Ozores, se quedó huérfana de madre muy pronto, siendo una niña muy pequeña. Su padre rehizo su vida, digamos que un poco, descuidó un poco lo que sería la educación, el cuidado, sobre todo afectivo de su hija en cuanto pudo, rehizo su vida con otra mujer, la dejó a criar con unas tías, y esta falta de amor, esta falta de afecto, esta falta de una familia, la marcará toda su vida. La regenta se va a pasar la vida buscando ese amor, esa estabilidad familiar, un hijo para darle el amor que ella como hija no tuvo, y no lo va a tener. Sus tías lo que quieren es criarla bien para casarla cuanto antes y quitársela de encima, y a los 12 años, ahí en el principio de la adolescencia, sucede una anécdota que marcará mucho a la regenta, a Ana Ozores. Por aquel entonces aún no era la regenta. Ella tenía un amigo, Pedro, con él se dedicaba pues a jugar, vagar por las calles, por el monte, y una tarde estaban en una barca navegando, se quedaron dormidos y pasaron toda la noche juntos en la barca, y esto dio lugar a todo tipo de habladurías, cotilleos, maledicencias que la regenta, la Ana Ozores, por aquel entonces era casi una niña, no entendía muy bien, pero se veía como objeto de el cotilleo, las críticas, etcétera, etcétera. Y este hecho también le marcará mucho. Para ella va a ser muy importante el tener una reputación social, el ser alguien bien considerado, porque sufrió muy pronto lo que es sufrir el desprecio o las burlas o los cotilleos dañinos de la sociedad. Sus tías las casan en cuanto pueden, siendo muy jovencita, con el regente, don Víctor Quintanar, que ya es un señor de más de 60 años, jubilado, muy buena persona, muy cariñoso, que quiere muchísimo a Anita, que es como le llama a su mujer, pero para Ana no es
el amor de su vida, ni siquiera es casi un marido, es casi más un padre o un abuelo. Y ya desde los 20 años, Ana Ozores se ve con la perspectiva de que esa va a ser su vida. En su vida no va a haber ese amor que busca, ni siquiera va a haber hijos. Esto hace que muy pronto Ana Ozores sienta la angustia normal y lógica de que la vida se le va a pasar así de una forma completamente insatisfactoria en una ciudad además muy cerrada. Ella es una persona que lee, tiene ciertas inquietudes y donde ella no encuentra la forma de ser feliz. Empieza a sufrir crisis de ansiedad, por aquel entonces nos llamaban así, eran problemas de nervios, pues insomnio, crisis de angustia que ella intenta. Estamos en una época en la que no hay psicólogos, ni tratamiento psiquiátrico, ni nada. Ella busca canalizar, sacar de alguna forma, y lo va a hacer a través de la religión. Se vuelca en la religión, en la espiritualidad, a través de un confesor, que es don Fermín de Pas, el magistral de la catedral. Don Fermín de Pas es otro personaje marcado por su pasado. Es un hijo de una familia minera, pobre, de una zona minera, criado por su madre Paula Raíces, que lo crió para salir de esa situación como sea, y encontró en la carrera eclesiástica una forma de ascender socialmente. Él se mete a cura no porque tenga una vocación que le lleve a estar contento con los votos que requiere el sacerdocio, sino para salir de la miseria y de la dura vida minera. Además es un personaje al que le queda este pozo de ambición, de intentar siempre más, que ve en la carrera eclesiástica una forma de enriquecerse, el comercia con bienes religiosos, que era algo que estaba bastante mal visto, y además una forma de poder, de tener mucho poder en la ciudad de Vetusta, que le encanta. Al principio de la novela nos dice que Vetusta era como su presa, que quería conocerla, pero para controlarla. Ana Ozores empieza a tener confesión con el magistral, a volcar, a hablarle de sus inquietudes, y el magistral, pues sí, habla con ella, la atiende, ve forma de que las tareas, las inquietudes religiosas canalicen todas esas inquietudes de la regenta, pero pronto se va a sentir atraído por Ana Ozores, no como sacerdote confesor, sino como hombre. Él se enamora de Ana Ozores, pero no se atreve a decirle nada a Ana Ozores, porque siendo cura está casi seguro de que ella lo rechazara, pero no puede evitar sentir lo que siente por ella. Junto a esta situación, que ya es complicada, aparece un tercer factor, que es don Álvaro Mesía, el guaperas de la ciudad, el don Juan que colecciona conquistas una tras otra, y que, como la regenta es una mujer guapa, admirada, conocida en la ciudad, la pone pronto en su objetivo, pues como una presa más de me voy a ligar, entre comillas, a la regenta. Entonces empieza a acercarse, a dejarle ver que le gusta. La gente enseguida se da cuenta. Alguna vez la lleva a la ópera porque se lo encarga incluso el marido. La ciudad enseguida se da cuenta de lo que está pasando y digamos que todos murmuran, pues estos dos que hay entre ellos, colaboran, los invitan, los dejan solos, porque en parte le apetece el cotilleo de que la regenta caiga, como han caído muchas de las mujeres que asisten a este cortejo de Ana Ozores por parte de don Álvaro Mesía. Tras mucho pulso entre el magistral, que la intenta traer a la vía religiosa, y don Álvaro Mesía, que la intenta llevar pues al teatro, a las fiestas, al romance, finalmente Ana Ozores cae en brazos de Álvaro Mesía. Se enamora y decide caer, dejar de resistirse, intentar ser feliz. Se convierte en amante de don Álvaro Mesía, y esto provoca una rabia tremenda en el magistral, en el cura, en don Fermín de Pas, que lo que hace es, y esto es también escandalosísimo, se lía, entre comillas, con la criada, con Petra, que además envidiaba bastante a Ana Ozores, y la convence para que adelante el despertador de don Víctor Quintanar. Don Víctor Quintanar es un abuelito maravilloso, muy buena persona, que ya no trabaja y que le interesa sobre todo la naturaleza, la caza, y se levantaba muchos días muy temprano para ir a cazar con su amigo Frígilis, que es también un hombre que valora mucho la naturaleza, una especie de mora natural. Pues Petra adelanta la hora de despertar de don Víctor Quintanar, y al salir antes de tiempo de casa, don Víctor no puede evitar ver cómo don Álvaro Mesía sale de la habitación de su mujer por la ventana. Estamos en la España del siglo XIX, están vigentes los códigos del honor. La mayor deshonra para un hombre es que tu mujer te sea infiel. No es que tengas el derecho, que tienes el derecho a vengarte, sino que tienes la obligación. Don Víctor Quintanar tiene la obligación
y así se encargará de recordárselo el magistral, de batirse en duelo, de retar a duelo a don Álvaro Mesía, que es el que le ha provocado la afrenta. Es una escena terrible la del duelo, porque van los dos, ninguno de los dos tiene en realidad ninguna gana de estar allí batiéndose en duelo. Van los dos muertos de miedo y simplemente por la presión social que les obliga a ello, y en una escena tristísima, porque don Víctor Quintanar es un viejito que le tiembla la mano, ¿sabéis cómo hacían los duelos? Los dos contendientes de espaldas caminan una serie de pasos pactados en dirección opuesta y a la voz de ya se disparan. Don Álvaro Mesía dispara a la vejiga de don Víctor Quintanar, que es una escena, ya digo, muy humillante, muy triste, y lo mata y huye de la ciudad. La ciudad, después de esto, pues se monta el escándalo, todo el mundo escandalizadísimo de la regenta, la llaman de todo, la desprecian, ella tiene que refugiarse en casa, se ha convertido en una apestada social, en una mujer que ha hecho lo peor que se podía hacer. El único que permanece a su lado es Frígilis, el amigo de su marido. Tiene su vida completamente destrozada, porque repito que esa misma sociedad que un poco la empujó al adulterio ahora la desprecia, su vida está acabada, y en un último acto desesperado va a buscar al magistral, pero el magistral también la rechaza, y ella, con la angustia de verse rechazada por él violentamente, además, porque el magistral está cabreadísimo porque la regenta para él le fue infiel a él, la deja tirada en el suelo, y es entonces cuando un monaguillo físicamente muy feo, muy desagradable, aprovecha, ve a la regenta, esa mujer guapísima tirada en el suelo, y le da un beso en la boca. Y la novela termina con una frase famosísima que dice que ella sintió en los labios el vientre viscoso de un sapo, como símbolo de esa situación tan baja moralmente, tan triste existencialmente en la que termina la pobre Ana Ozores. Las dos frases de principio y de final son muy famosas. La primera frase de la novela es: la heroica ciudad dormía la siesta, que es una frase irónica. La ciudad no es para nada heroica. Ya veremos cómo la ironía es una de las técnicas que utiliza más a menudo Leopoldo Aras Clarín. Y esta de había sentido sobre sus labios el vientre frío y viscoso de un sapo son dos frases famosísimas que resumen un poco, que encuadran muy bien el argumento de la novela.